Venimos hablando de qué es lo que Dios quiere mostrarnos. Y me llamó mucho la atención, como le llamó quizás al periodista que está hablando, al comunicador que está hablando en el video, lo curioso que es que un río tan grande no lo hayan visto en un país tan pequeño. Porque usted ha visto Israel en el mapa. ¿Sí lo ha visto? Es un pedacitico de tierra, pero súper, hiper, mega bendecido por Dios. Pero que en ese país no se haya descubierto ese río sino hasta ahora, demuestra que hay cosas que Dios no va a permitir que veamos hasta que Él decida que lo veas. No tiene otra explicación, no hay más. Eso sucede porque muchas veces cuando nos encontramos con Dios en el camino dices, pero yo no había visto esto, Señor. ¿Cómo es que esto estaba ahí y yo no lo había visto? Por ejemplo, ¿cuántos crecieron en un hogar católico? Yo creo que la gran mayoría de nuestra nación creció en un hogar católico. Teníamos una Biblia, quizás muchos en la casa, en el Salmo 91 abierto ahí, llevando polvo, porque ni siquiera sabíamos qué decía, ¿verdad? Yo hoy recuerdo cuando yo estaba niño, yo estudié un año allá en Barlovento, donde es mi familia, y yo recuerdo que tú tenías que ir obligatorio ir para el catecismo, era obligatorio. O sea, si tú no ibas para el catecismo, más mi tía era la que daba el catecismo. ¿Cómo no iba ahí? Me llevaba ella. Entonces, tú te acostumbras y por supuesto habrás visto Biblia y sabías y conocías a Jesucristo, quizás en las películas de Semana Santa. Aquel Jesucristo que tiene ojos azules, ¿verdad? Pero nunca nos habíamos encontrado con el Señor a tal forma que te mostrara las cosas secretas, los tesoros escondidos en su palabra. Y eso es lo que quiero que hablemos hoy, de ver hacia lo secreto. Porque nosotros estamos empeñados muchas veces en tener visión o en orar o en tener dirección quizás en cómo nos sentimos o en cómo pensamos. Pero déjeme decirle algo, Dios está buscando que usted y yo oremos lo que Él quiere que oremos. Que caminemos en la dirección que Él quiere que caminemos. No en la que usted y yo quizás tenemos en la cabeza. Amén. Vamos a arrancar leyendo la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 18, perdón. ¿Quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? ¿Quién ha recibido o escuchado su palabra? ¿Quién ha atendido y escuchado su palabra? Ahora vamos al versículo 21, porque ahí hay una respuesta a eso. Dice, yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. Ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Aquí está hablando en este versículo, en este capítulo de Jeremías, está hablando de los falsos profetas. ¿Ok? Dice, si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo. Lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. Pero yo quiero que ponme un momento la Reina Valera, porque dice, si habrían estado en mi consejo. Pero la Reina Valera dice esto, si hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y yo dije, bueno, ok, Señor, ¿qué me quieres hablar tú con esto? ¿Qué me quieres decir tú con esto? Y no me llevó más porque, por supuesto, está hablando de falsos profetas. Y me llevó a que cuando nosotros como seres humanos, como personas e hijos de Dios, caminamos en una visión que no nos está poniendo Él, está fuera de lo que Él nos ha dicho, nos estamos convirtiendo en falsos profetas. ¿Por qué? Porque usted empieza a caminar y a decir cosas y a hacer cosas que Dios no le puso. ¿Te das cuenta que Dios está buscando que usted y yo lo busquemos en lo secreto? Que usted y yo en intimidad, que vayamos a lo que dice la palabra, sacar el rema de lo que Él quiere. Fíjense que dice el capítulo 2 del profeta Joel, versículo 28. Déjalo en la Reina Valera, por favor. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Pero eso se da a medida que tú te metes en lo secreto. Ese río no es casual. Ese río era un secreto para muchos. Tuvo que ir un hombre
Quizás un hombre, un viajero con una mochilota así grandotota, conociendo su nación, quizás buscando a Dios, caminando hasta que se encontró con ese río. Dios le mostró algo a ese hombre que no le había mostrado a más nadie. Usted anhela que Dios le muestre cosas que no le haya mostrado a nadie. Busquen los secretos. Porque muchas veces queremos imitar, queremos hacer cosas, queremos copiar estrategias. Y eso es lícito, eso es bueno. Aprender, uno aprende por imitación desde pequeño. Pero lo que Dios tiene para ti y para mí está en lo secreto. No está en lo que tú ves, en lo que piensas o en lo que sientes tal vez. Nosotros somos seres emocionales. Los cristianos evangélicos conocemos eso. Tú sí eres almático. Pero resulta que somos emocionales. Muchas veces nos afecta lo que nos sucede, nos afecta nuestro entorno. Pero cuando tú sobrepones la carne al espíritu, tú dices, no, ya va, Señor, estoy bien, está pasando esto, tengo tal circunstancia, tengo tal situación, pero yo quiero buscarte en el espíritu. ¿Qué tienes para mí? Entonces, ahí es donde Dios empieza a hablarte, donde Dios empieza a mostrarte. Y viene el rema de su palabra, porque la palabra escrita es poderosa. La palabra escrita es muy poderosa, pero si tú no hay rema en tu vida, no hay un logo que se quede en tu corazón, no pasará nada. Se convierte más que un simple libro. Para que eso suceda, la palabra de Dios tiene que hacer rema en cada cosa que tú buscas en lo secreto. Fíjense que dice Salmo 40, versículo 1. Puse en la versión NBI, dice: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Sucede que cuando usted y yo ponemos, como dice el versículo 1, puse en la versión, ponme la Reina Valera en la pantalla del versículo 1. Dice, pacientemente, dice la palabra en Reina Valera. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Tú sabes lo grandioso y lo glorioso es de saber que Dios se inclinó a ti. Ahí no dice, me incliné. Dice, Jehová se inclinó a mí. Pero eso tiene un condicional, que es ser paciente, número 1. Y en la versión NBI dice, poner toda tu esperanza en Él. ¿Por qué se las leo en ambas traducciones? Porque la versión Reina Valera te habla palabra por palabra lo que fuera traducido de los textos, ¿ok? De los textos que se consiguieron. Pero la NBI te habla de la idea. Entonces yo les hablo los dos contextos. Para que usted se le abra la mente. Y usted dice, bueno, esto es lo que me quiere decir. Entonces, quiere decir que nosotros debemos poner toda nuestra esperanza, ¿en quién? En Dios, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Quiere decir que si Dios ha puesto visión en tu vida, si Dios te pone la claridad en lo íntimo, es para que pongas tu esperanza en Él. A pesar de lo que pueda estar pasando hoy, porque pueden haber circunstancias en tu vida, pueden haber problemas, pueden haber cosas buenas, cosas malas, pero si tú estás en esa situación, tú no puedes poner la esperanza quizás en lo que te está pasando. Porque si te están pasando cosas buenas, tú vas a poner tu esperanza en eso y vas a decir, gloria a Dios, Dios me bendijo. Pero si eso cambia en un momento dado, decir, ya ahora, ¿saben qué es lo que pasa? Nos hemos acostumbrado a que Dios dice que no. Pero yo les voy a decir algo, Dios no dice no. Lo que pasa es que Dios dice sí, es a su voluntad, no a la nuestra. Entonces nos acostumbramos, no, es que Dios, si Dios no te lo dio es porque no quiso, porque te dijo que no. Dígame los solteros, Señor, si ella es. Y dice, bueno, no sé, yo me imagino a Dios arriba, bueno, pero tú no sabes escogerla, chico, dale tú. Claro, porque si la escoges, entonces no, entonces para le echar la culpa a Dios. Dios, esa me la diste tú, mentira, la escogiste tú. Dios siempre va a decir que sí a su voluntad. Dios no miente. Por lo tanto, si tú estás buscando visión de Dios, pero basado en tu propia voluntad, quizás va a haber cosas que no. Pero es porque no fue Dios, fuiste tú. La cuestión está en aprender a identificar eso en nuestra vida. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Por eso es que yo digo que este hombre que consiguió ese río en Israel es un hombre que ama a Dios. Y estaba caminando y Dios le mostró ese río. Entonces muchas veces nosotros anhelamos cosas nuevas en nuestra vida. Anhelamos, Señor, dame palabra. Señor, dame profecía. Señor, úngeme. Pero según yo quiero, según mi voluntad, según como yo soy,
No según lo que tú dices. Eso me llevó a preguntarme en lo personal, Señor, ¿por qué la gente y por qué el humano está tan empeñado en saber el futuro? Eso me llevó a entender que simplemente no ponemos la esperanza y la confianza en Él. Porque cuando usted pone la esperanza y la confianza en Él, a usted no le interesa el futuro, porque usted sabe que Dios va a estar con usted donde usted vaya. Y el día que usted sea malo, va a estar Dios con usted. Entonces nos las pasamos incluso como cristianos, porque cuando hablamos de adivinación y de brujos y esas cosas, dicen, ay, no, uy, ustedes son idólatras. Pero los evangélicos también caemos muchas veces en eso, porque cuando vemos a un profeta decimos, ¿qué tienes para mí? ¿Por qué? Porque nos empeñamos en saber qué va a pasar. Y yo le hago una pregunta. ¿Qué pasa si Dios le mostrara a usted, no sé, que usted se va a morir en un incendio? ¿Usted quisiera verlo? Yo no. O que va a haber un terremoto y se va a caer el edificio sobre ti. Tú de verdad, no, eso es terrible. Prefiero, yo no quiero saberlo, Señor. Que sea como tú quieras, eso sí, que no me duela mucho, que sea rápido. Si va a pasar antes de que Él venga. Si yo voy a partir con Él antes de que Él venga, bueno, que no me lo muestre. Ahora, si Él viene antes, bueno, buenísimo, lo voy a ver con mis propios ojos. Entonces, lo que pasa es que nos empeñamos tanto en eso, que hasta empezamos a profetizar cosas de nuestra propia voluntad. Porque empezamos a hablar cosas que están en nuestro corazón, pero de nuestra carne. Y empezamos quizás a meternos en problemas y a pasar situaciones. Y decimos, ¿por qué me metiste en esto? Dios, porque yo no te metiste, fuiste tú solito. Yo te dejé, que es otra cosa. Yo te dejé, te lo permití. Yo he aprendido, miren, ¿cuántos aquí nacieron en un hogar cristiano? Levanten la mano. Pocos, ¿verdad? Yo ayer hice esa misma pregunta en una reunión que tuvimos acá, una reunión de jóvenes, que me invitaron. Tenía años que no estaba con los jóvenes. Y dije, me siento joven, qué bien. Me invitaron ayer a los jóvenes y estuve con ellos, ¿no? Hice esa misma pregunta. ¿Cuántos nacieron en un hogar cristiano? Y levantaron la mano nada más 2. Igual que ahorita. Como 5. Quiere decir que todos los demás nos encontramos con Dios en el camino. Y cuando me refiero a un hogar cristiano, es que usted haya podido conocer a Cristo rápido, joven. Porque muchos nacieron en un hogar cristiano, pero conocieron a Dios después de viejos, después que se dieron muchos cabezazos en la vida. Pero cuando usted se da cuenta de eso, usted dice, ya va, pero mi Dios me ha mostrado cosas que yo no había visto. Yo soy una nueva criatura porque yo conocí a Cristo después de. Y entonces por lo general decimos, bueno, pero es que ya yo vi todo lo que el mundo me ofrecía, yo no quiero eso. Ya no me interesa. Yo quiero es lo que Dios me va a dar. Yo quiero es lo que Dios tiene para mí. Y ¿saben algo? El versículo que estamos leyendo dice, ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. O sea, quiere decir que ni siquiera en tu imaginación, ¿cómo usted ora algo que ni siquiera ha imaginado? La única forma es en el espíritu, no hay otra. ¿Por qué? Porque, véalo, ¿cómo usted ora? Por ejemplo, si usted tiene la nevera vacía, usted ora, Señor, manda provisión, que no falte provisión en mi casa, lléname a la cena, Señor. Mira a mis hijos, tengo hambre, ¿verdad? Eso es lo que uno ora. Si usted está enfermo, usted empieza a orar, Señor, que mire esta enfermedad, yo soy sano porque tu palabra dice, ¿verdad? Uno empieza a orar por lo que ve. ¿Y cómo oramos por lo que ni siquiera vemos? ¿Cómo oramos por lo que ni siquiera oímos? ¿Cómo oramos si dice la palabra que ni siquiera ha subido a corazón de hombre? Ahí Dios nos está haciendo muy claro en que Dios quiere que estemos buscando lo que Él quiere. Por eso se trata hoy de ver lo secreto. ¿Cómo veo lo secreto? Y aunque usted no lo crea, Dios está esperando que nosotros busquemos eso. Porque por supuesto Dios como buen padre está buscando derramar todos esos tesoros para el que lo busque. ¿A cuánto le gusta la minería? Minería de buscar oro, esas cosas. Bueno, a todo el mundo le gusta el oro. Eso yo no. ¿Sabe qué hacen los mineros? Eso se mete para allá, para un monte por allá. Y pasan meses sacando y dragando tierra y dañando el ecosistema también. Pero dale para adelante. Buscando piedras preciosas, buscando oro, buscando minerales. Hasta que lo consiguen. No es lo mismo en el espíritu. Señor, empieza usted a sacar todo ese barro que hay en su mente, en su corazón. Sáquelo. Empiece a indagar. Busque la palabra. Busque. Hasta que usted va a conseguir la piedra preciosa. Va a conseguir ese tesoro. Y ese tesoro que nada más le pertenece a usted, más nadie. Porque el minero que consigue una pepita de oro, ese es de él. Yo conseguí esto es mío. No lo tiene ningún otro. Entonces nos empeñamos muchas veces en que yo quiero tener la que tiene aquel. No, es la que tú tienes, la que Dios te va a dar a ti. Créame, eso es un temor que nos da a todos. Si no es en lo profesional, es en lo sentimental. Y si no es en lo sentimental, es en lo ministerial. Y si no es en lo ministerial, es en la vida. Entonces, como sea, entonces siempre estamos buscando el tesoro de aquel. Y ahí
cuando yo comprendí esto, fue cuando más claro se me hizo el versículo de Mateo 6:33 que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Más nada. O sea, yo busco el reino. Y en esa búsqueda de reino se empiezan a cumplir sueños, metas, anhelos personales, pero tú los vas dejando atrás. A ti no te interesa, tú quieres el reino. Tú quieres el reino. Fíjense que dice Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová. El 9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿sale mejor pensar como Dios quiere que pensemos, o sale mejor pensar como nosotros? Como Dios, ¿verdad? Estamos acostumbrados, como les decía, a pedir conforme a nuestros pensamientos. Por ejemplo, ¿a cuánto les preocupa lo que está pasando en China, en Wuhan, el coronavirus? Porque ha crecido abrumadoramente. Yo me puse a meditar, ¿no? Y yo estaba orando en eso. Porque por supuesto me asusta. Soy humano, ¿verdad? Me asusta. Y lo que me puso Dios fue decirme: ¿y si llega qué? Si llega qué y me toca, o toca a mi familia. Dice: bueno, están con el Señor, están mejor que aquí. Que es duro, sí. Pero de eso se trata la voluntad de Dios, de eso se trata los pensamientos del Padre, no los míos. Entonces, Señor, no, yo quiero quedarme aquí. Y el mundo un desastre. ¿Me entienden? ¿Cuál debería? Entonces yo empiezo a darme cuenta que mi oración, o sea, estoy hablando de en ese momento de intimidad que tenía yo con Dios orando por eso. Me estoy dando cuenta que mi oración debía transformarse. No es: Señor, sálvanos, guárdanos, que no llegue. No. La oración no debe ser esa. Señor, si llega, que todas las almas que no te conozcan lleguen a ti antes de que eso los toque. Entonces te das cuenta que tu oración cambia. Tu oración es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Como tú estás orando, como tú estás intercediendo, quizás en ese momento Dios te está guardando porque tú estás intercediendo por los que no tienen a Dios. Lo que pasa es que estamos acostumbrados. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer un ejercicio. Cierre sus ojos y traiga a su mente. Si yo le digo: vamos a orar, lo primero que usted haría en su mente. ¿Por qué sería lo primero que usted ora? Quizás, no me lo diga, ¿no? Ya puede abrir sus ojos. No me lo diga. Quizás usted lo primero que se le viene a la mente fue una situación personal, un familiar, un amigo, algo que a usted le duele, algo que a usted le preocupa. Usted no ora: Señor, que la gente que está allá en China tenga, ¿verdad? Usted ora: Señor, tengo esta situación. Es lo primero que se le viene a su cabeza. Quizás en su interín de orar, por supuesto, Dios le trae ese pensamiento y usted ora por ellos. Y lo que nos trajo el Señor cuando caminó en esta tierra es decir: no, tú tienes que morir, tú tienes que pensar en aquel. Y ahí es donde nos cuesta, donde nos duele, donde es difícil, porque de eso se trata la voluntad de Dios. Que usted pueda morir en el espíritu para que otros puedan vivir a través de eso. Porque si eso no está pasando, quiere decir que todavía usted en su corazón hay cosas que lo están impidiendo realmente ver la voluntad de Dios. Nosotros, ojo, con esto no quiero decir que vamos a ser responsables. Usted, por supuesto, tiene que orar por los suyos, orar por su casa, interceder por ellos. Claro. Sí. Pero ahora les hago una pregunta. Si la palabra dice, cuando dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, cuando dice que tú y tu casa serán bendecidos por el Padre, ¿para qué tú estás orando por tu casa si ya tú estás con Dios y tu casa está bendecida por Dios? Tú no tienes que orar por los que no tienen a Dios. Ahora, si en tu casa quizás hay temas, claro, ora. Pero lo que me refiero es que nosotros somos muy yoístas. En el mundo hay algo llamado el hedonismo. Eso viene de la cultura hindú, de por allá. El hedonismo se trata de placer para mí. Todo de buscar placer para mí. Placer de todos los tipos: sexual, de dinero, de pasear, de ver. Eso es el hedonismo. Buscar con placer lo que anhela tu carne, los placeres que quieren tu carne. ¿A cuánto les gusta comer, por ejemplo? Yo creo que hay un hermano que él dice: hermano, uno de los placeres de la vida es comer. Y yo: sí, es verdad, hermano, tienes razón. Dios nos hizo la boca y el estómago para que comiéramos, así me dice. Y es verdad, ¿no? Es verdad. Sin excesos, ¿no? Y sin caer en temas de gula y todas esas cosas. Pero la verdad es que nosotros necesitamos empezar a levantar nuestra vista y ver lo secreto para ver qué es lo que quiere Dios que hagamos. Ver qué quiere Dios, hacia dónde caminemos, por quién oramos. Santiago 4:2. Codiciáis
y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. No pedís. Ponme el siguiente. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás orando? ¿Qué estás buscando que Dios te dé? Pedís y no recibís porque pedís mal. Porque estamos pidiendo según nuestro pensamiento, conforme a nuestro pensamiento y emociones. Por ejemplo, yo no estoy diciendo que tú no puedes, Señor, hazme un empresario próspero, dame una... Claro, tú puedes orar eso. Pero ¿para qué quieres ser empresario? ¿Para hacerte rico, comprarte un yate y para estar en la playa todos los fines de semana? Que, ojo, y yo estoy diciendo que es lícito, porque el descanso es de Dios también. Dios también hizo el descanso y el disfrutar. Hay un don que después, yo creo que yo el año pasado prediqué eso, pero después lo podemos predicar, lo podemos repetir. Sobre el don de disfrutar. Eso es un don dado por Dios. ¿Ok? Está en la palabra, no lo digo yo. ¿Qué pasa? Ahora, si usted está orando por eso, entonces Dios te va a decir, papi, pero ¿qué vas haciendo? Es más, hasta vas a dejar de ir para la iglesia, te va a decir Dios. Hasta vas a dejar de buscarme en oración. Ahora, cuando tú oras, Señor, hazme un hombre próspero. Primero, para llevar provisión a mi casa, para que mi familia esté cómoda, pero para ayudar a todo aquel que necesite de ti. Diferente. Es diferente la oración. Cambia. Entonces Dios dice, mira, este tiene un corazón, vamos a verlo, vamos a ver cómo se está portando, vamos a ver qué está haciendo. Ahí es cuando dice el versículo que decía, se inclinó y oyó mi clamor. Pero tú vas a clamar cuando te duele el otro, cuando te duele alguien. Tú no vas a clamar, Señor, quiero una empresa. ¿Verdad que no? Tú vas a orar cuando te duele otro, cuando tú sientes y eres empático con lo que está sintiendo tu hermano, el prójimo, tu tío, tu abuelo, y eres empático. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a clamar, Señor, necesito ayudar a esta gente, no tengo cómo ayudarle. Y empiezas a orar, entonces ahí es cuando Dios inclina. Dice, ¿qué quieres clamar? ¿Qué estás diciéndome? ¿Qué necesitas? Los padres, los que somos padres, cuando vemos que nuestros hijos son malcriados, ególatras, ¿verdad que no le damos todo lo que quieren? Si eres un padre responsable, ¿no? Si eres un padre irresponsable, se lo das todo. Miren, yo como pastor he tratado casos de hombres que han estado en problemas de adicción porque su papá le dio todo. ¡Todo! Si tú me dices a mí, no, es que estaba en la calle. No, era un niño de papá y mamá, un niño de su casa. Y estaba en drogas, 20 años. ¿Por qué? Porque lo consintieron, porque el papá le dio todo. ¿Por qué? Porque se empezó a hacer en su corazón ego, vanagloria, orgullo. Pero cuando tú eres un padre responsable, tú dices, no, ya va, espérate, ¿qué te está pasando a ti, hijo? ¿Estás loco? Tú te sientas a hablar con tu hijo, ¿verdad? Y quizás le das por la costilla un toque técnico. Pero la cuestión está en que cuando tú eres un padre responsable y tú ves que tu hijo está clamando, pidiéndote algo que necesita, tú primero, toma, aquí está, hijo, tómalo de una vez. Listo. O sea, no es por capricho de él. No es por capricho. Las abuelas en eso no ayudan mucho. De verdad, las abuelas no ayudan mucho, pero bueno, ese es el trabajo de las abuelas. Uno tiene que orar por ellas. Listo. Pues yo lo vivo, yo tengo 3 muchachos y tienen sus 2 abuelas. Y cada una en su estilo, en su forma, entonces ellos hacen con las abuelas lo que les da la gana. Lo que les da la gana. Por ejemplo, vamos al supermercado a comprar algo y sale el niño con cartuchera, poco de cosas. Y, pero mamá, ¿para qué le compras eso? Le digo yo. Y después para la casa, cartuchera por allá, tirada por allá. Ni la vio más. Pero se trata de que nosotros empezamos como padres a darle cosas que nuestros hijos necesitan, que nos piden con un clamor genuino. Por ejemplo, si tu hijo se machucó el dedo del pie caminando, tú vas y le buscas hielo, ¿verdad? Ese es un dolor genuino. Eso no se puede esconder. Ahora, lo que se nos olvida muchas veces es lo que dice Juan 14:13. Lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces todos sabemos, en el nombre de Jesús. Entonces oramos cosas de nuestra propia voluntad en el nombre de Jesús. Tuve una conversación con una persona estos días que no es de esta iglesia y se acercó, fue a pedirme un consejo pastoral. Y me dice, pastor, tengo mucha pena conversar con usted esto, pero necesito hablarlo porque está pasando tal situación. Él vino a verle cómo tomar acción en la situación, ¿no?
Porque parece que al pastor de su iglesia le gusta una de las chicas de la iglesia. No pasa nada, ¿verdad? Pero mi primera pregunta fue, ¿es soltero? No, está casado. Ahí está el problema. Porque el problema no es que le guste, el problema es que se lo dijo. ¿Ok? Entonces, claro, el consejo para mí ellos fue, ¿qué hacer? Y por supuesto, siempre mi posición fue llevarlos primero a entender que es un hombre, que se equivoca, que siente, que comete errores, y su deber como iglesia es ayudarlo a que sea salvo, ¿ok? A que no pierda su salvación por caer en pecado, ¿ok? Entonces le dije, ¿qué le dije yo? Bueno, reúnanse los ancianos, oren, discutan la situación y convoquen al pastor y a la pastora como ancianos de la iglesia. Y bueno, entonces se puso blancas. Y ay, ¿cómo hago yo eso? Bueno, no sé, usted vino a pedirme consejo, eso es lo que yo haría como pastor o como anciano, ¿ok? Pero ¿a qué voy con esto? Cuidado si ese pastor está orando, Señor, esa es la que tú me estás mandando. Pero hijo, si tú ya estás casado. ¿Me entiendes? ¿Qué es eso? Si esta es, Señor, que se cumpla tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Chacho, ¿pero qué es eso? ¿Estás loco? Y claro, y eso conlleva otros temas espirituales, porque la persona me dice, ella trabaja con los jóvenes y me dice, y es que ya yo comprendo situaciones que están pasando con los jóvenes, con temas de lascivia, de pornografía y todo lo demás, porque por ahí viene el pecado. Claro, claro. Pero bueno, ahí yo le dije, ahí su deber es ayudarlo, orar por él y hablarle. Quítense esa la idolatría al pastor, quítense eso. Acérquense. ¿Ok? Pero bueno, ¿a qué me refiero con esto? Que no podemos pedir cosas en el nombre de Jesús que no están en la voluntad de Dios. ¿Saben en qué es muy común eso? Cuando oramos por los enfermos. Una persona que está moribunda. Entonces oramos que se pare y que se levante en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo cubro con la sangre de Cristo. ¿Verdad que éramos así? Ayunamos y ponemos a un gentío a ayunar con nosotros. Y capaz la voluntad de Dios es que se vaya. Y nosotros estamos retrasándole el asunto. Como para tenerlo aquí. Y yo he entendido que se trata de un tema de egoísmo. Ahora, si usted oró, si la persona confesó al Señor, caminaba con Cristo, déjalo que se vaya tranquilo, ¿vale? ¿Cierto? Pero la realidad es que cuando tú entiendes la voluntad de Dios, tú vas a orar conforme a su voluntad. Entonces tú no te vas a quedar con el tema, Señor, ¿por qué te la llevaste? O usted no ha visto entierros en su familia, porque yo los he visto en la mía, donde están enterrando al papá, un papá que tenía casi 100 años. Muchachos, dejen ese hombre descansar. Que tuvo 13 hijos. Yo tengo 3 y me vuelven loco. Voy a tener 13 y todos parejitos, o sea, un año de diferencia. La locura. Y ese hombre vivió 97 años, mi bisabuelo. Entonces tú veías a sus nietos y a sus hijos. Cuando lo están enterrando, yo estaba muy chamito, yo me acuerdo, tendría yo como 9, 10 años, enterrándolo, y estaban así, yo me voy contigo, y se querían tirar dentro de la urna, dentro del ataúd. Claro, no eran cristianos. Pero espérate, deja que se vaya, chamo, ese hombre ya está cansado. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Oremos la voluntad del Padre. Busquemos orar la voluntad del Padre, no torcerla. Hubo momentos de intercesión en la palabra donde el hombre quizás pudo torcer la voluntad de Dios, y fue Moisés, que le dijo, Padre, ¿cómo vas a hacer eso? Que Dios dijo, apártate que los voy a arrasar a toditos. Y Moisés intercedió. Pero yo pienso que en esa situación Dios estaba más probando a Moisés que realmente la voluntad de querer arrasar con el pueblo. Porque si Dios realmente hubiera querido arrasar, no le dice nada a Moisés, los arrasa y listo. Fíjense que dice Primera de Juan 5:14, que nos afirma y nos lleva más a este punto. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. Quiere decir que hay un condicional. Esa coma habla de un condicional, que para que el Padre te escuche en tu oración, en tu clamor, tú estés pidiendo alguna cosa conforme a su voluntad. Entonces, yo me imagino a papá, yo me imagino a Dios arriba viendo así, viendo a los cristianos, ¿no? Viéndonos aquí en Venezuela. Entonces ve unos que oran, Señor, llévate a este hombre y tal. Y otras iglesias y otra gente también oran, Señor, que este hombre lo cuides y lo guardes. Y Dios así, y viendo las otras posibilidades, ¿no? Dice, bueno, pero estamos en lo mismo.
Se trata de que nosotros tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Porque a fin y al cabo, cualquiera de los que está allí es alma. Es alma. Y su familia son almas. Y sus hijos, y sus nietos, y sus bisnietos son almas. Entonces, ¿qué me interesa más a mí? ¿Que cambie un gobierno o que sea todo el mundo salvo? Esas son cosas rudas, ¿no? Porque déjeme decirle algo, que cuando Cristo vino, Él lo menos que le tiró fue al gobierno. Él hablaba a los fariseos de frente. Sí. Pero está hablando cosas espirituales, cosas de Dios. Porque ahí no aplica el si buscas el reino, lo demás será añadido. Ahí aplica. Y miren, en la época de Jesús fueron perseguidos, Roma mató a medio mundo, los fariseos también. Y el evangelio no se expandió. Usted y yo llegamos a Cristo, ¿verdad? 2000 años después, usted y yo estamos aquí. Porque Dios hizo su obra en ese tiempo, a pesar de que estuviera el gobierno que estuviera, a pesar de que persiguieran a quien persiguieran. Y les voy a decir algo más, la persecución de la iglesia ya empezó. Así que si usted tiene miedo, ore y dígale, Señor, quítame el miedo. Porque en lo que le digan, ¿tú eres cristiano? Vas a decir, no, como Pedro, ¿yo? No, chica. La persecución de la iglesia empezó. Se lo digo con toda propiedad. Y con toda la responsabilidad que acarrea eso, porque todo esto sale por las redes. A mí no me importa. Yo tuve una conversación con mi pastor en estos días. Muy vamos a decir, de alto nivel pastoral, él y yo, y hablábamos de estas cosas. Y yo le decía, pastor, yo no tengo miedo, yo voy para adelante, yo estoy con Cristo. Entonces me dice, porque él me preguntó, me dijo, hijo, vamos para adelante, ¿no? Por supuesto, me imagino que viendo su posición de que él está allá, yo estoy aquí. Y yo, claro, pastor, yo no echo para atrás. Porque una de las cosas que jamás el Señor hizo fue retroceder en lo que él hizo. Caminar, hacer, salvar gente. Entonces, si usted está pensando que es que las cosas van a mejorar, quizás se empeoran. Es más, van a empeorar, porque eso dice la palabra. Ahora, ¿qué está esperando usted? Que en el medio, ¿sabe? Yo he aprendido que una persona que tiene la paz de Dios no es una persona que todo está bien, no pasa nada en su vida, sino que es una persona que en medio de la tormenta puede estar acostado en la barca como lo estaba el Señor. Que en medio de lo que esté pasando en su vida está acostado y... Eso son tonterías. Porque tiene su identidad bien firme en Cristo. Entonces te empiezas a dar cuenta que ya va. Yo en realidad tendría esa paz, tendría esa templanza de mantenerme firme. Le tengo una noticia. Quizás usted o yo no sabe la voluntad de Dios para algo en su vida, pero Dios sí la sabe. Dios sí sabe la voluntad. Por eso nuestra confianza tiene que estar puesta en Él plenamente. En Él. Más nada. Mira, yo no sé, Señor, por qué tú permites esto, pero por supuesto usted puede llorar. O al caso del salmista de los salmos. ¿No? El salmo, una de las bondades que tienen los salmos es que usted ve el salmista desde todos sus puntos de vista, de todas las emociones que tenía, cómo se sentía. Tenía dolor, tenía gozo, tenía alegría, tenía temor, tenía de todo. Pero se lo expresaba. Expréseselo. Yo cuando oraba por lo de Wuhan, por lo de China, que de verdad, o sea, no, Señor, si es tu voluntad que suceda en el mundo, ten la misericordia y ten el control. Yo oraba y le decía, lo primero que yo le dije, Señor, tú sabes que me da miedo, tengo miedo. Me da miedo, me da temor. Pero me da temor no porque pase, sino porque estamos tan desinformados que no sabremos. Entonces, Señor, dalo por revelación. Y se los adelanto, si eso llegara a pasar, ahora vamos a hacer la iglesia, si sea por internet, pero vamos a hacer la iglesia. ¿Oyeron? Esto no se para. La obra no se detiene nunca. Jamás. Nunca jamás, como dice mi hijo. Ahora, hablábamos del tema del futuro y de los profetas. De que la gente anhela el tema de la profecía y anhela todo eso. Pero cuando no ora conforme a la voluntad no pasa nada. Y me llevó la palabra a Segunda de Reyes, del capítulo 6. Habla de un rey sirio que le tenía tirria a Eliseo. Ben-Hadad se llamaba el hombre. ¿Por qué él odiaba a Eliseo? Porque Eliseo le decía al rey de Israel cuándo los sirios iban a atacar, por dónde iban a atacar, cómo iba a ser, pues. ¿Por qué? Porque Dios le mostraba. Y le decía, mira, no vayas para allá porque te van a emboscar, no vayas para allá porque... Y por supuesto siempre los planes de los sirios se caían. Segunda de Reyes, capítulo 6.
versículo 32, vamos a poner versículo 32. Mientras Eliseo se encontraba en su casa sentado con los ancianos, el rey le envió un mensajero. Antes de que éste llegara, Eliseo les dijo a los ancianos: ahora van a ver cómo ese asesino envía a alguien a cortarme la cabeza. Pues bien, cuando llegue el mensajero, atraquen la puerta para que no entre. Ya oigo detrás de él los pasos de su señor. No había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y dijo: esta desgracia viene del Señor, ¿qué más se puede esperar de él?, dijo al mensajero. Eliseo contestó. Imagínense, la puerta está trancada, ¿verdad? Está el mensajero del otro lado. Y te está diciendo que, bueno, que esta desgracia que él traía era de parte del Señor, de parte de Dios, porque dice Señor con S mayúscula, dice mi Biblia. Eliseo contestó: oigan la palabra del Señor, que dice así: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El ayudante personal del rey replicó: no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. ¿Cuánta gente, quizás usted le está hablando de algo que Dios le ha mostrado, algo que Dios le ha dicho, a través de su palabra, quizás en visiones, y le dice: no, tú estás loco, eso no se va a dar, eso no va a pasar? ¿Cuánta gente habla de que nuestra nación no levantará cabeza? Por ejemplo, mucha. Pues yo prefiero creerle a Dios. Yo prefiero creerle a Dios. Que cuando el mundo y la gente diga que no, Dios dice sí, se levanta. Por eso van a haber muchas cosas en tu vida que Dios te está dando, Dios te está mostrando en lo oculto, y la gente te va a decir: no, chico, tú estás loco. Tú estás loco. Pero si tú estás confiando en la palabra de Dios y estás confiando en lo que Dios viene mostrando, tú vas a mantenerte firme. Porque si usted le habla y usted de una vez se amilana y se siente chiquitico, porque es que, ay, que no sé, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Ahora, les leo un poquito más adelante, se lo leo rápidamente. El capítulo 7 dice, versículo 3 dice: ese día 4 hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Se dijeron unos a otros: no ganamos nada con entrar en la ciudad, allí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, de todos modos moriremos. Al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros: seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro y ropa y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda y también allí tomaron varios objetos y los escondieron. Entonces se dijeron unos a otros: esto no está bien. Hoy es día de buenas noticias y no las hemos dado a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Así que fueron a la ciudad y llamaron a los centinelas. Les dijeron: fuimos al campamento de los sirios y ya no había nadie allí. Solo se oían los caballos y asnos que estaban atados, y las tiendas las dejaron tal como estaban. Los centinelas, a voz en cuello, hicieron llegar la noticia hasta el interior del palacio. Aunque era de noche, el rey se levantó y le dijo a sus ministros: déjenme decirles lo que estos sirios están tramando contra nosotros. Como saben que estamos pasando hambre, han abandonado el campamento y ahí se han escondido en el campo. Lo que quieren es que salgamos para atraparnos vivos y entrar en la ciudad. Uno de sus ministros propuso que salgan algunos hombres con 5 de los caballos que aún quedan ahí. Aquí, si mueren, no les irá peor que a la multitud de israelitas que están por perecer. Enviémoslos a ver qué pasa. De inmediato los hombres tomaron 2 carros con caballos y el rey los mandó al campamento del ejército sirio con instrucciones de que investigaran. Llegaron hasta el Jordán y vieron que todo el camino estaba lleno de ropa y de objetos de sirios que habían arrojado a huir precipitadamente. De modo que regresaron los mensajeros e informaron al rey. El pueblo salió a saquear el campamento sirio y tal como
y tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer, se pudo comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta el doble de la medida de cebada por el mismo precio. El rey le había ordenado a su ayudante personal que vigilara la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló ahí mismo. Así se cumplió lo que había dicho el hombre de Dios cuando el rey fue a verlo. De hecho, cuando el hombre de Dios le dijo al rey: mañana a estas horas la entrada de Samaria podrá comprarse una doble medida de cebada con una sola moneda de plata y una medida de flor de harina por el mismo precio, ese oficial había replicado: no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas de los cielos, no pudiera suceder tal cosa. De modo que el hombre de Dios respondió: pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. En efecto, así ocurrió. El pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y allí murió. Quiere decir que cuando tú tienes palabra de Dios, cuando tú tienes lo que Dios te ha dado en los secretos, como lo tenía Eliseo, porque seguramente Dios se lo dio en los secretos, todo lo que tú hables en la voluntad de Dios será cumplido, aunque el otro vaya en contra. Quiere decir que aunque digan lo que digan de ti, que estás avanzando en lo que Dios te dijo, Dios te va a sacar victorioso. Por eso es que yo prefiero creerle a Dios. Yo prefiero creerle a Dios en lo que dice de mi vida, en lo que dice de mi nación, en lo que dice de mi familia. Porque si Dios dice que nosotros somos hijos, que estamos en el hueco de la mano de Dios, yo estoy en el hueco de la mano de Dios. Entonces prefiero creer eso. Entonces a los ojos de la gente vas a estar diciendo un disparate. A los ojos de la gente tú vas a estar diciendo un disparate. Pero a los ojos de Dios tú estás hablando su voluntad. Amós 3:7. Y esta me respondió: ¿por qué no arrasó al pueblo cuando Moisés? Porque Dios quiso, pues. Porque dice la palabra: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si Dios viene hablando a través de gente, si Dios viene hablando a través de su palabra, Dios primero le va a decir a ellos. Y después va a hacer. Por eso es que Dios no arrasó con Moisés y con todo el mundo. Primero tenía que hablar con Moisés. Y ahí fue cuando Moisés intercedió. Nosotros podemos ser dos clases de creyentes. Los creyentes que operan conforme a las circunstancias, o los creyentes que superan las circunstancias creyéndole a Dios. Usted decide cuál quiere ser. Si usted lleva una vida en Cristo operada por sus circunstancias, o una vida en Cristo operada en fe, que camina con lo que Dios ha dicho, que camina en cada paso que usted da por lo que Dios ha hablado a su vida, por lo que Dios le ha prometido en su palabra. ¿Me entienden? Uno no se imagina, cuando Dios te lleva a donde Él dijo que te llevaría, tú miras atrás y tú dices: wow, jamás me imaginé que yo iba a llegar aquí. Nunca. Nunca. ¿Y sabe por qué? Porque cuando tú permites que los planes de Dios sean los que rijan tu vida, no tienes tope. No hay tope. Si tú te haces un plan profesional, tú puedes llegar a tener un tope. Si, por ejemplo, tú puedes ser un duro en tu área, en lo que tú quieras, pero si tú no eres el dueño de la empresa, tienes un tope, tienes un jefe, que es el dueño. El único tope aquí se llama Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. No hay más. Me refiero en el crecimiento en el Espíritu. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que buscar siempre los planes de Dios, que la visión que podamos tener este año y los años venideros sea una visión que venga directamente de Dios. Porque ya hemos venido hablando de tener una visión sana, hemos venido hablando de enfocarnos, la pastora habló el domingo pasado de tener estrategia y oración. Pero nada de eso funciona si en la visión que usted tiene no está Dios. Si Dios no le dio a usted ese camino, créame que no va a pasar nada. Y quizás va a luchar con muchas cosas y quizás logre algunas, pero va a seguir sin Dios. Va a depender de qué prefiere usted. Tener sus planes, sus anhelos, tal, pero con los problemas que eso conlleva, sin Dios. O caminar con Dios y que Dios lo vaya llevando y que toda circunstancia, toda montaña que se atraviese, todo gigante, Dios lo quite. Por eso lo que queremos como casa, como iglesia, es que usted, a partir de estas 4 prédicas, usted pueda tener una visión clara de lo que Dios quiere para usted. Que usted pueda buscar en la intimidad a Dios para que Dios le diga: es para allá, es esto lo que tienes que hacer. Porque
Todos queremos, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Pero no buscamos a Dios en la intimidad muchas veces. Es más, muchas veces tenemos la preocupación y nos quedamos trasnochados pensando cómo resolverla. ¿O no? Entonces, y nos desvelamos. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo soluciono esto? Dame, Señor. Dime cómo lo hago. Señor, dame. Y nos empezamos a hacer estrategias y hacemos y lo que sea. Pero en vez de acostarnos tranquilos y decir, Señor, tú tienes la solución. No sé qué va a pasar, no sé qué va a hacer. Confío plenamente en lo que tú vas a hacer. Eso es lo que necesitamos. Porque ahí es donde empieza a moverse una paz sobrenatural en tu vida. Porque todas tus cargas, todas tus preocupaciones, todos tus anhelos, todas tus visiones las vas a poner en Él. Y cuando tú empiezas a ver que se están caminando, quizás Dios te cambie el plan, pero estás caminando con Dios. Entonces yo quisiera saber cuántas personas anhelan tener una visión conforme a la voluntad de Dios. Yo creo que todos, ¿verdad? Que todo lo que usted haga sea bendecido por Dios. Que cada paso que usted dé en la vida sea bendecido por Dios. El tiempo que usted dura en esta tierra, duremos, porque yo también estoy metido en ese saco. Entonces, mientras nosotros y la humanidad nos empeñemos en cumplir nuestra voluntad y nuestros anhelos, hay mucha gente que se está perdiendo. Hay mucha gente que necesita de Dios. No nos distraigamos. Mantengámonos enfocados. Debemos estar enfocados en lo que Dios quiere. Y lo primero que Dios siempre anhela es que se salve todo el que se pueda salvar. Amén. Póngase de pie para orar.